En el nombre de Dios, graciabilísimo, misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas oyentes, televidentes, Salamun Aleikum, pido éxito para ustedes. Estamos hablando de este canal Masume TV. Hay una pregunta que a veces nos hacen nuestros queridos hermanos y hermanas. ¿Qué hacemos que nos ame Dios? Porque todo el mundo que cree en Dios quiere saber los motivos, las cosas que hacen acercar cuáles. Nosotros vamos primero a ver leyes del Corán. Fasta'inu bis-sabri was-salat, inna Allaha yuhibbus sabirin. Dice, pedid ayuda con la paciencia, con la oración. Ciertamente Dios ama a los pacientes. Capítulo 3 del Sagrado Corán, aleya 153. Entonces, en esta aleya, Dios nos enseña que no deben tener miedo de los problemas, dificultades que hay en el mundo. Por eso los imames, profetas, cuando algún problema sucedía, rápidamente hacían 2 siglos de la oración. Nuestros sabios también a veces venían al santuario de Fátima Masume, de 40 kilómetros caminaban para venir como Mullah Sadra, que es el gran filósofo del mundo. Venía caminando, dice, cuando yo llego al santuario de Fátima Masume y hago 2 siglos de la oración y hablo con Dios, todos los problemas científicos que tengo me resuelve. Y muchos sabios hacían eso. Entonces, en esta ley hay 2 caminos. La palabra sabr, paciencia, rectitud, resistencia, también dijeron ayuno, como hizo Fátima Zahra y Imam Ali para curación de el Imam Hussein alayhi salam. 3 días ayunaron. Si tiene problema, puede ayunar 3 días. Y también la oración. En la ley anterior, quiere decir la ley 152 de capítulo 3, también tenemos que habla de oscuruni ascorcom. Me recordaré a vosotros. Washkuruli, agradecedme. Wala takfurun, y no sean desagradecidos. Quiere decir que un medio también es recordar a Dios. Ustedes vieron los místicos que dicen, por ejemplo, Allahu Akbar, Dios es más grande. Dicen Alhamdulillah, alabado sea Dios. O dicen Subhanallah, glorificado sea Dios. La ilaha illallah, no hay Dios excepto Dios o sino Dios. Estos recuerdos nos acerca a la perfección, nos acerca a Dios Todopoderoso. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo Dios recuerda a nosotros si nosotros recordamos a Él? También es un debate grande. Primero, que os guía al camino recto. Segundo, que va a tener amigos buenos. Va a tener esposo o esposa buena, va a tener un trabajo bueno, va a tener familias buenas. En lugares que quiere equivocar, Dios te ayuda. En lugares que alguien quiere te dañar, te enseña. Y mucho más de eso. Entonces, esto es la primera aleya del Sagrado Corán. Para que nosotros tengamos más confianza que hay caminos para acercar a Dios, para amar a Dios,
También en Aleya 46 de Sura Anfal, capítulo 8 del Sagrado Corán, dice, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, obedeced a Dios y su mensajero. Podemos decir también sus mensajeros, Abraham, Moisés, Jesús. وَلَا تَنَازَعُوا, no discutéis, no peleéis. Lo que hoy la gente ven en Palestina como matan a la gente, en Líbano matan a la gente para el mundo. Nosotros no estamos viviendo en una jungla, sino que estamos viviendo en un mundo que decimos civilizado. Y ustedes ven la civilización que lamentablemente es una civilización salvaje que ahora vemos. Entonces dice, فَلَا تَنَازَعُوا, no debatéis, no peleéis, فَتَفْشَلُوا, así van a ser debilitados, وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ, y va su poder. Y después dice, وَاصْبِرُوا, tengan paciencia, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Aquí también dice que Dios está con los pacientes. Allá decía Dios ama, está también es amar, ama a Dios. Otra aleya también del Sagrado Corán, aleya Sura capítulo 2, aleya 195, dice, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, gastad el dinero en el camino de Dios. Ahora hay problema en Líbano, en Palestina. Todos los queridos hermanos y hermanas que pueden ayudar, ahora si tienen dinero, ayuden, porque Dios mismo en el Sagrado Corán dijo que si alguien gasta el dinero en el camino de Dios, Dios repone en su lugar y devuelve 10 veces más. Ashra hasanat, un bondad, 10 bondades de parte de Dios. Además, gastamos de nuestro tiempo en poner tiempo para mandar mensaje al mundo y decir que desastre está haciendo Israel. Y además, con nuestra vida, con nuestra lucha, con nuestra lengua, todo esto. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, entonces, y con sus manos no aniquilan a sí mismo. Quiere decir una persona que no ayuda al camino de la verdad, no al camino recto, no gasta su dinero en el camino de Dios, camino de su familia, mejorar para su familia, esta persona está aniquilando a sí mismo, porque el dinero es para progresar, para acercar a Dios. Después dice, وَأَحْسِنُوا, hacen bondad, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, ciertamente, verdaderamente Dios ama a los bienhechores. Las personas que hacen obras buenas, ellos tendrán éxito en este mundo y otro mundo. Usted ven a los profetas de Dios, siempre amaban a la gente. Abraham amaba a la gente, Moisés amaba a la gente, Jesús amaba a la gente, el profeta del Islam amaba a la gente, a toda gente, sea musulmán, no musulmán, cristiano, judío o musulmán, no hay problema. Aquí la República Islámica no tiene guerra con nadie. La República Islámica no querría hacer una guerra con Irak. Era una guerra impuesta que Irán solamente defendió. Aquí Irán defiende a los palestinos porque son oprimidos. Destruían las casas de ellos y destruyen. Mataban a la gente, sacaban de la casa. Ahora la gente vive con hambre. Usted hace guerra con la guerrilla, guerra con los guerreros, los combatientes, no guerra con hospitales, no guerra con
la gente pobre, la gente inocente, los niños. Esto no dice ningún profeta, no acepta. Entonces dice, en Allah yuhibbul muhsinin, Dios ama a los bienhechores. Seamos todos, si Dios quiere, de los bienhechores. Además, preguntamos a Dios, que Dios a quien ama. En Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilih saffan ka'annahum bunyanun marsus. Está en Sura 61, Sura Fila, aleya 4. Dice, ciertamente Dios ama a quienes combaten en el camino de Dios. Los palestinos combaten por su casa, por su familia, por su territorio. Los norteamericanos, ¿por qué pelean aquí? ¿Qué tienen que ver que meten en lugares como este lugar? Dice, Dios ama a quienes combaten en su camino en filas, ka'annahum bunyanun marsus. Parece que ellos son edificios o estructuras sin mover, estructuras muy fuertes. Esto también, entonces Dios a quien ama, a lo que combaten. Mucha gente en el mundo está mirando. ¿Por qué está mirando? ¿Por qué no escribe? ¿Por qué no manda un mensaje de condolencia, un mensaje de apoyo? ¿Por qué no manifiesta? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no escribe? Puedes escribir. Esto no hacemos. Entonces no hacemos nuestra obligación. Si queremos que Dios Todopoderoso nos ama, debe combatir o con la lengua, o con las manos, o con dinero, o con corazón, o escribir, o mandar mensajes. Otra ley también habla de las personas que Dios ama. Aleya 222 de capítulo 2, Bagarabaka. Así que ustedes pueden ver el Corán. En Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahharin. Dios dice, ama a las personas que van a la mezquita, van a un lugar, usted está en un valle, en un jardín, empieza a hablar con Dios y dice, astaghfirullah rabbi wa atubu alayh. Dios, te pido perdón por los pecados que hice, por las obligaciones que no hice, no recé, no ayuné, no ayudé a los pobres, no ayudé a los hombres que ahora están bajo presión de Israel. Entonces dice, Dios ama a las personas que arrepienten. Qué lindo. Entonces aquí estamos aprendiendo qué hacemos que Dios nos ame. La pregunta, ¿qué hacemos que Dios nos ame? Arrepentir de los pecados. Los pecados han llenado el mundo de tanta injusticia, de tantos problemas. Verdaderamente, tantos pecados que hacen la gente, ¿verdaderamente siguen la gente a Jesús? Una pregunta. ¿Siguen la gente a Moisés? No. ¿No seguimos los musulmanes al profeta Muhammad? Que el profeta dijo, man asbaha walam yahtamma bi umur al-muslimin falaysa muslim. Quien amanece y no es importante para los asuntos de los musulmanes, no es musulmán. Jesús también lo mismo dice, Moisés también lo mismo dice. Entonces esta ley también, vayuhibbul mutatahhirin. Dios ama a las personas que purifican a su alma de los pecados, de los errores, de las palabras feas, de trabajos malos, de trabajos sucios, de la usura, de todo esto. Además purifican a otra, pues mutatahhirin quiere decir purificadores, las personas que enseñan a la gente el camino bueno, el camino recto. Bueno, como dijimos, es muy importante que en todo esto es tener paciencia, porque la paciencia es la madre de todas las perfecciones en este mundo. Por ejemplo, paciencia en la guerra. ¿Quién tiene paciencia? Las personas que son héroes.
paciencia ante el pecado. Usted ve y hay un terreno para pecar. Puede decir, ¿cómo José no ha pecado? ¿Por qué yo voy a pecar? Entonces debe tener paciencia. Esto es medio para acercar a Dios. Paciencia por las cosas mundanas. Dicen, te pagamos miles de dólares. Usted puede, venga a ayudar a nosotros, que somos opresores, somos arrogantes, somos asesinos, y usted por dólares va. Usted no es creyente, usted no conoce a Dios. Debe tener paciencia ante las cosas mundanas para ser asceta. Y paciencia también ante los deseos sexuales. El pudor y castidad, cuando podemos cerrar nuestros ojos a las cosas que no debemos ver y no hacer lo que no debemos hacer. Por ejemplo, una persona quiere orar, necesita paciencia. Una persona quiere acercar a Dios, debe hacer lo que Dios dijo obligatorio y abandonar lo que no es obligatorio. Entonces esto es muy importante. Por ejemplo, otras cosas para ser amado por Dios o que Dios nos ama. Aleya 42 de Sura 6, de capítulo 6 del Sagrado Corán. Dice, Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Estamos hablando, queridos, ¿qué hacemos que Dios nos ame? Linda son las aleyas. Debemos ir a leer, pensar, porque todos queremos que Dios nos ame. Dice Dios, ciertamente Dios ama a las personas que son justas, personas equitativas, personas que son justas en el mundo. Y está en Sura, como dije, 42 de Sura Maida, Sura 6, capítulo 6 del Sagrado Corán. Después dice, Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Dios ama a los piadosos. A los piadosos Dios ama. Es muy importante. Ser piadoso quiere decir una persona está en este mundo, está en una jungla, en un lugar que hay animales que matan, hay víboras, hay leones, hay lobos, hay también pozos, hay árboles que molestan. Esta persona cuando entra en este lugar está cuidando totalmente para pasar de este lugar sanamente. El mundo es así. Usted va a la calle, hay pecados. Usted va al negocio, hay pecados. Usted va al colegio, hay pecados. Va al banco, está trabajando, vamos a robar. Vamos a dañar, vamos a sacar dinero. En todos lados. Entonces Dios ama a los piadosos. Piadosos son quienes apartan de lo que Dios dijo es prohibido y acercan y hacen lo que Dios dijo obligatorio. Esto son piadosos. Piadosos quiere decir que tiene cuidado no hacer algo que no es correcto. En el Sagrado Corán también dice que el Corán dice que Dios inspirado a todos los seres humanos lo que es bueno y lo que es malo. Todos sabemos por razón que tenemos, robar es malo, ayudar es bueno. Todos sabemos, pecar es malo, abandonar el pecado es bueno. Todos sabemos, gastar dinero en el camino de Dios es bueno. Ser tacaño, ser avaro es malo. Ser envidioso es malo. Esto no necesita religión. Esto ha puesto Dios en nuestro innato, queridos. Y nosotros estamos trabajando contra el innato, contra la razón. Entonces dice Dios ama
a los motores. Sura Arrepentimiento, Sura 9, aleya 7. Además hay otra aleya que dice en Sura Hujurat, que dice Sura 49, otra vez dice, Dios ama a los equitativos, a los justos. Es muy lindo. Y aleya 8 de Sura Mumtahana también dice, en Allah yuhibbul muqsitin. Dios ama a los hombres justos. Ahora ustedes miren lo que está pasando en Palestina, está pasando en Líbano, destrucción de la casa de la gente, matar a la gente inocente. ¿Esto es justo? ¿Esto es derecho humano? ¿Esto significa que somos seres humanos o somos animales? O peor que animales. Los animales no hacen estas cosas. Entonces, queridos hermanos, estos puntos pienso que ustedes deben escribir, memorizar, y así ya saben que Dios nos enseñó que para acercar a Él, para ser perfecto, para ser completo, para que Dios nos ame, ¿qué debemos hacer? Estos puntos son muy importantes, queridos míos. Ojalá que yo empiezo a practicar y ustedes también lo hacen lo mismo. Pido a Dios éxito, salud para ustedes y también pedimos triunfo para los oprimidos en Palestina, también para los oprimidos en Líbano, y pedimos que en el mundo no haya opresores, que el mundo vuelva al diálogo. El Islam, primero, por ejemplo, dice que Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashadda'u 'alal kuffar. Ruhama bainahum. Dice que el profeta Muhammad y quienes están con él, los creyentes, están contra los opresores. Y debe ser así, todos. Pero entre ellos son amigos, son hermanos, son amables. Esto debe suceder en el mundo, que todos los seres humanos tratamos de hacer hermandad. Esta hermandad nos ayuda a tener un mundo sin guerra. Si Dios quiere, inshallah, no olviden de hacer la oración a tiempo. No olviden de besar las manos de sus madres y padres, aunque a veces puede ser que no sean hombres justos y buenos. Siempre tratan bien con su familia, con su mujer. Siempre sean piadosos y así van a tener éxito. Dice, hacen para otras personas lo que quieren que ellos hacen para ustedes. Ojalá tengan éxito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.